Muy buenos días a todos, mis amados hermanos. El Eterno sea mucho bendiciendo sus vidas para la iglesia esparcida por todo lo largo, por todo lo ancho, por todos los continentes. Somos un cuerpo muy grande, muy extenso, un poquito divididos, un poquito fragmentados, unos por un lado, otros por otros, unos con un libro, otros con otro, todos, pero de igual manera, todos pertenecientes a un cuerpo muy grande, interdenominacional, interracial, y, y es bueno que nosotros seamos conscientes de ello. Una de nuestras misiones es precisamente eso, que todos nosotros podamos ser conscientes de lo esparcidos que estamos y de lo amplio, de lo extenso que es el cuerpo de nuestro Señor Yeshua, al cual pertenecemos nosotros como iglesia. El día de este fin de semana que pasó, se siguen viendo las consecuencias de este desorden en el clima, de cómo el cambio del clima a nivel mundial está afectando a muchas naciones, a muchos países, a muchos pueblos, a muchos campesinos, muchos cultivos, los mismos animales, la misma naturaleza está viendo el cambio que se está dando y cómo todo esto está afectando incluso la geopolítica del mundo, porque los recursos va a ser algo muy indispensable en estos últimos tiempos, en estas últimas curvas en las que nos encontramos. Y por ello seguimos aquí, dando testimonio, mientras que nosotros estemos acá como iglesia, mientras que el Espíritu del Eterno, el Espíritu Santo, se encuentre en medio de nosotros. Aquí seguiremos dando testimonio, aquí seguiremos siendo luz en medio de las tinieblas, en medio de estos desórdenes morales, en medio de estas perversiones que estamos viendo, en medio de todo lo que se nos está presentando, esta atmósfera que se está dando en estos últimos tiempos. Y pues, como lo hemos dicho varias veces, el sol no lo podemos tapar con un dedo y nosotros no podemos eh, omitir lo que está pasando. Ante todo lo que se está presentando a nivel mundial, es necesario que nosotros como iglesia seamos esas atalayas, seamos nosotros esas personas, esos seres, ese cuerpo que le esté diciendo a las naciones enteras, a los pueblos, a las tribus, a las lenguas, a las comunidades a las que nosotros pertenecemos. Es necesario decirles: era necesario que todo esto pasara, y traer respuesta de parte del Eterno a la iglesia, traer respuesta de parte del Eterno a las naciones, porque va a haber, no, está habiendo y va a haber un hambre de Dios, un hambre del Eterno, un hambre de querer buscar respuestas en medio de las crisis en las que ya poco a poco nos vamos sumergiendo como humanidad. Y como iglesia nosotros poder ser luz en medio de las tinieblas. Esa es nuestra misión, así que es un llamado desde acá a todos los hermanos, a toda la iglesia, que por favor no es tiempo de pelear más, no es tiempo de seguir con las divisiones, con los pleitos, con las contiendas, que si este tiene la razón, que si este no la tiene, que si aquí hay una coma, que si aquí hay una tilde, que son tantas cosas que nos dividen a nosotros como iglesia, y ya es tiempo de dejar y de abandonar todos esos rudimentos de hombres, dejar todos esos dogmas de hombres, todas esas doctrinas humanas y demoníacas que nos mantuvieron a todos nosotros peleando como perros y gatos, cuando así seamos eh,
perros o seamos gatos, igual somos hijos del Eterno y no tenemos por qué estar peleando y dividiéndonos. Tenemos que aprender a convivir, aprender a ser cuerpo, aprender a ser iglesia. Ya es tiempo, mis amados hermanos, que el Espíritu Santo pueda fluir en medio de nosotros y que podamos nosotros asimismo refugiarnos en la presencia del Señor y saber que pertenecemos a un cuerpo, que eso pese en nuestros corazones, que esa palabra pese en nuestros corazones, de aprender a ser uno como nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Yeshua son uno, aprender nosotros también a ser uno. Ese es el panorama mundial en el que nos encontramos un día como hoy, en vista de, teniendo en cuenta, hay algo muy doloroso para una persona y es el engaño. Yo creo que una de las razones por las cuales se acaban tantos hogares, se acaban tantas amistades, se acaban tantas relaciones, es por los engaños o por el engaño. Ser engañados genera un dolor profundo en el corazón. Y eso solamente lo saben las personas que han sido engañadas, a las personas que un engaño y que una traición les ha causado mella, dolor en su corazón, porque duele. Yo creo que todos nosotros en alguna ocasión de nuestras vidas hemos sido engañados o nos han engañado o nosotros hemos engañado, y duele más para la persona que fue engañada que para el que engañó. Es un dolor tan profundo que depende mucho el nivel de amor que se haya tenido. Asimismo es el nivel de dolor en el corazón cuando la persona ha sido engañada. Hay personas que no pueden soportar el engaño y terminan acabando con sus vidas por el dolor tan grande que sienten en su corazón cuando han sido engañados. El engaño es algo que marca la vida de una persona. Sentirse uno engañado duele y duele mucho. Como les digo, es un dolor que a muchos los lleva incluso a acabar con sus propias vidas porque se sintieron engañados. Cuántas historias no hemos visto, cuántas cosas no hemos escuchado nosotros, cuántas historias y vivencias incluso a nuestro alrededor de cómo hemos sido nosotros engañados, de cómo nos han engañado a nosotros, que es bien, bien doloroso. Y esa es una de las situaciones por las cuales muchos hermanos en estos momentos no se encuentran con nosotros. Es una razón por la cual muchos han abandonado el cuerpo, porque de una o de otra manera se sintieron engañados en su fe, se sintieron engañados en su creencia, se sintieron engañados, se sintieron manipulados. Y es algo que sí es necesario restaurar en nuestras vidas. Cuando yo tenía aproximadamente unos 12 años, 13 años, a mí me llevan a estudiar a un colegio de sacerdotes, de hermanos católicos. Un colegio que de igual manera también tiene una influencia muy fuerte, son de esos salesianos, de esos colegios que tienen casi que las mejores educaciones en los países, las tienen los colegios y las universidades que trabajan con la Iglesia Católica. Y la influencia es muy grande. Cuando yo llego allá a empezar a estudiar, como los énfasis en la parte de catequesis eran más fuertes, en la parte religiosa eran más fuertes,
pude tener por primera vez una Biblia en mis manos y empezar a leerla, a estudiarla, pero pues de pronto la manera de los salmos, los proverbios, quizás el Génesis, la curiosidad del Apocalipsis, pero de ahí no sale uno en medio de la falta de maestros y en medio de la falta de, de guías y las personas que han tenido una Biblia en sus manos y han leído a manera personal, pues uno lee, pero no es que uno tenga mucha comprensión y entendimiento de las escrituras que uno está teniendo en sus manos. Con todo y eso, y a mí unos hermanos evangélicos también me estaban hablando y me llevaron a cuestionarme varias cosas que se encontraban en mi Biblia, como la adoración, la idolatría, la idolatría, y varias liturgias de la Iglesia Católica que a nivel de las escrituras no estaban bien y no estaban correctas. Y eso empezó a llevar mi fe a un cuestionamiento, no mi creencia en el Creador, sino mi creencia en cómo practico y cómo desarrollo mi fe para con el Creador. Igual eso me llevó a una época y a una etapa de rebeldía eh, contra un sistema que, que oprime, ¿no? Porque es muy difícil o es muy diferente cuando nosotros creemos por, por convicción a cuando nosotros creemos por imposición. Es muy diferente cuando a mí me imponen a creer en algo, cuando a mí me imponen a amar algo, a cuando yo decido creer y a cuando yo decido querer amar. Son dos situaciones y dos circunstancias muy diferentes. Cuando yo creo por imposición a cuando yo creo por amor, por pasión. Y en medio del querer yo buscar respuestas, porque la naturaleza de cómo a mí el Señor me creó, y obviamente nosotros todos somos diferentes, pero pues hay ciertas personas que son más de un corte y otras que son de otro corte, y hay unas que se encuentran en unos grupos y hay otras que se encuentran en otros grupos, y yo me he encontrado en el grupo de los curiosos, de los que examinan las cosas para poder creer, de los que no tragan entero, de los que cuando empiezan a ver algo como sospechoso y como que no encaja, pues no nos podemos quedar callados, y ya nos van como perfilando en este es rebelde, este no es de los mismos de la manada, del resto. Está cuestionando las cosas, está tras de que las cuestiona, está como liderando o llevando a otros a que también la cuestionen. Y de ahí empezaron muchos problemas en mi vida desde esa juventud, desde esa adolescencia, y de tal vez el trato como se dio, ¿no? Porque hoy en día es que existen alternativas para estudiar, alternativas para la educación, y donde de una o de otra manera se le tiene más en cuenta a la persona, la voz de la persona, el punto de vista de la persona. Antes no era así, y los que vivimos antes del 2000 somos y podemos dar testimonio de ello. Antes, incluso todavía en los 90s, 80s, 70s, 60s, la letra y la educación entraba era con sangre, incluso así era el adagio. La letra con sangre entra, y a nosotros nos educaron de ciertas maneras en las cuales si tú pensabas diferente, si tú te comportabas diferente, ya ibas muchas gracias, amado Padre, ya ibas a tener problemas. Y eso me llevó a una rebeldía. Y luego más adelante es cuando viene el Señor a rescatar mi vida. ¿Y por qué les estoy contando esto? Porque hay algo importante
en nuestra fe. Y tiene que ver en el hecho de que cuando nosotros desarrollamos nuestra fe y nuestra creencia poniendo nuestra mirada en algo material, a todos en algún momento de nuestras vidas nos ha pasado que hemos puesto nuestra esperanza, que hemos puesto nuestra confianza o nuestra creencia en algo material. Bien sea en alguna persona, en algún hombre, en algún ministro, en algún sacerdote, en algún siervo, en alguna persona, en algún ser amado, en algún ser querido e incluso en las mismas escrituras. Esta Biblia, que es la Dios habla hoy, fue la primera que yo pude tener en mis manos. Luego conocí la Reina Valera 1960, cuando empecé a conocer del Evangelio. Luego ya, cuando empecé a escudriñar las Escrituras, me dio el Señor la oportunidad de tener ya una Biblia de estudio. Y a lo largo de los años empezar a darme cuenta y a ver que precisamente entre un texto y otro texto habían pequeñas cositas que los hacían diferenciar. Y a medida de que fui madurando en mi fe, en mi creencia y en mi servicio para con el Señor, me fui dando cuenta de cómo esas pequeñeces que habían en unas escrituras y grandes abismos en otras, nos tenían a nosotros incluso como cuerpo de nuestro Mesías divididos, fragmentados. Ver hermanos y ministros peleándose, debatiendo, pero no debatiendo de una manera sana, sino de una manera muy controversial y muy agresiva, por quién tenía la razón, por quién no tenía la razón, por quién estaba bien, por quién no estaba bien, por quién tenía el mejor libro, por quién no tenía el mejor libro. Y eso, a medida de que va pasando el tiempo, va generando situaciones en el corazón. Cuando nos damos cuenta nosotros como ministros de cómo se encuentra nuestro cuerpo verdaderamente dividido, fragmentado, y todo por el hecho de que no nos podemos poner de acuerdo en que si es en que si es lo otro, pero sí es bien cierto que tu fe y mi fe no pueden estar basadas en algo material, porque la materia es la materia y nosotros somos seres espirituales, no somos seres materiales. No hemos sido creados y diseñados para creer y confiar y depositar nuestra fe y nuestra creencia en algo material, porque lo material está de todas maneras contaminado. Nosotros somos seres espirituales. Tu alma, mi alma, no pertenecen a esta tierra. Bien es cierto y sabido para nosotros, los que somos creyentes, que somos peregrinos, que estamos de paso por esta tierra, que en el mundo estamos, pero no somos del mundo, que el mundo es algo material, es una atmósfera material, y de esa atmósfera material no podemos salir si no es a través del Espíritu. Que la carne tarde o temprano va a perecer y se va a marchitar como se marchita la flor, que se va a acabar el cuerpo físico y material que tú tienes, poco a poco se va a ir desgastando hasta que llegue un momento donde ya no va a poder funcionar más, o sencillamente llega y golpean y te llaman y te dicen, ya no, tu tiempo en la tierra, tu tiempo de vivir en el ámbito material, como ser espiritual en un ámbito material se acabó, ya no va más. Y cuando uno empieza a tener noción de las cosas,
las verdades, cuando nosotros empezamos a crecer y a madurar, nos vamos a dar cuenta de que hay verdades profundas que de una o de otra manera estuvieron ocultas, y enterarnos nosotros de la verdad a muchas personas les duele y a muchas otras personas les da libertad, porque precisamente nuestro maestro dice: tú conocerás la verdad y la verdad a ti te va a hacer libre de la ignorancia en la que te encuentras, libre de la ignorancia en la que nos encontrábamos. Y este mundo en el que nosotros nos encontramos es un mundo gobernado por una élite, es un mundo gobernado por un principado, por un príncipe, no por un rey. A eso hay que aclarar. Se cree rey, se quiere hacer pasar por rey, pero no es rey, es príncipe. Y ese es el príncipe de las tinieblas, que tiene gobernado este mundo, que gobierna este mundo por medio de mentiras. Hay un estudio que nosotros hicimos acerca de la armadura de Dios y de lo que es el campo espiritual, de lo que es la guerra espiritual, y de que muchas veces nosotros no somos conscientes de lo que verdaderamente es el campo espiritual. Atamos principados sin saber ni siquiera quiénes son los principados. Atamos potestades sin ni siquiera tener presente y tener el entendimiento, la comprensión de lo que es una potestad, de lo que es un gobernante, de lo que son las regiones celestes, de lo que se manejan en las regiones celestes, porque nos encontramos sumergidos en las cosas materiales y eso nos impide poder comprender las esferas celestiales o las dimensiones celestiales o las atmósferas celestiales. Un principado, una potestad, un gobernador, una hueste de maldad. No estamos hablando de un demonio. No estamos hablando de un demonio y no estamos hablando de un espíritu inmundo. Estamos hablando de esferas más altas y más grandes. Y dice nuestro Señor, enseñándonos a nosotros, que ninguno que vaya a la guerra, ningún rey que va a ir a una guerra, no va a la guerra sin antes contemplar a su enemigo, saber contra quién se está enfrentando. No puede el rey irse y darse el lujo de ir a la guerra sin saber contra quién se está enfrentando, porque esa persona con la que va a tener guerra ese rey necesita saber si es más fuerte, si no va a si el rey se va a una guerra y no contempla bien a su adversario y se va a aventurar a ver si le puede ganar a su adversario, a adivinar a ver si le puede ganar a su adversario, está exponiendo la vida de todo su ejército, y detrás de su ejército se encuentra su pueblo, y un rey no se puede dar el lujo de arriesgar la vida de su ejército, de su pueblo, de su nación, todo porque no pudo planificar contra quién se iba a enfrentar. Eso nos enseña a nosotros nuestro maestro, que es necesario que tengamos comprensión de contra quién se está peleando. Por eso incluso más adelante el Espíritu Santo a través de los apóstoles reafirma esta parte y dice el mismo apóstol Pablo: en la guerra en la que nos encontramos, nos estamos peleando contra entes espirituales de maldad en las regiones espirituales y celestes. Y muchas veces nosotros desconocemos esa parte, mis amados hermanos, y creemos que el enemigo, creemos que Satanás y que el diablo son la misma persona, y es un ser con cachos y con cola, quizás de rojo con negro, y que se encuentra haciéndonos trampa a todos.
es tanta la ignorancia muchas veces del campo espiritual que nosotros creemos que el diablo le vive haciendo zancadillas a todos nosotros y casi que en medio de nuestra ignorancia le damos al enemigo el estatus de omnipresente, como si el diablo con cola, el Satanás con cola, estuviese allá en África mirando cómo hace caer a la hermana de África, está allá en Cuba mirando cómo hace caer el hermano en Cuba, está en los Estados Unidos mirando cómo hace caer a los hermanos de Estados Unidos, está acá en Colombia mirando cómo hace caer a los hermanos de Colombia, está en México, está por todas partes mirando cómo le hace caer y zancadilla a todos, cuando no es así. Porque el único que es omnipresente es el Eterno. Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él es omniconsciente. De resto, no. El diablo no anda en todas las naciones al mismo tiempo haciéndole zancadillas a todos los hermanos, porque no es así. Eso es la mera ignorancia nuestra, desconociendo las jerarquías en el campo espiritual. Porque hay jerarquías, hay todo un sistema que gobierna. En algún momento determinado, ese cuestionamiento y ese planteamiento llegó a mi vida, porque me empecé a enterar de situaciones y empezaron a cuestionar la fe que en ese momento yo tenía en cuanto al campo espiritual. Vuelvo y repito, no en cuanto a mi creador, sino en cuanto al campo espiritual y cómo es que gobierna el enemigo, cómo es que la serpiente antigua, cómo es que este dragón, este engañador, este padre de la mentira engaña a las naciones. ¿Cuál es el sistema de gobierno con el cual él gobierna a los presidentes, gobierna a los países, gobierna las economías, gobierna en las artes y en todas las manifestaciones de arte que hay a nivel mundial y esparcidos por todas las naciones? ¿Por qué? Porque si es el príncipe de esta tierra, pues debe de tener un sistema de gobierno. Y si le obedecen las naciones, si le obedecen gobiernos enteros, ha de ser por algo. Y el que nosotros ignoremos el sistema de gobierno de la serpiente, eso hace que nosotros caigamos en medio de nuestra ignorancia, que nosotros caigamos en la trampa del enemigo. El mismo Señor dice, en los postreros tiempos de lo que más se va a sufrir es del engaño, de la mentira, de saber que el enemigo con sus tentáculos, con sus mentiras, con su lengua bípeda, ha infiltrado incluso la misma iglesia. Ay, ¿cómo? Ay, ¿qué está diciendo? Sí, mis amados hermanos. ¿Cómo es posible que nosotros, como hijos del Eterno, ignoremos las acechanzas del enemigo? Si tú ignoras las acechanzas del enemigo, si tú ignoras, si yo ignoro, si nosotros ignoramos cómo es que el enemigo tiene gobernado a las naciones y tiene engañadas a las naciones al punto de que va a llevar a las naciones a levantarse en armas contra el Creador. Porque esa fue mi pregunta. ¿Cómo es que el enemigo va a engañar a todas las naciones para que todas las naciones se levanten en armas contra el Creador? Ha de ser un gobierno mundial muy fuerte, establecido, muy bien estructurado para engañar a todas las naciones. Y para que todas las naciones se vuelquen en contra de su propio creador. Incluso dicen las escrituras que serán engañados incluso parte de los escogidos, de los elegidos. ¿Cómo es posible que el mismísimo Israel termine ungiendo al antimesías? Tienen que ser unos engaños y ha de ser un engaño fuerte. Eso me llevó a empezar a escudriñar las escrituras,
y darme cuenta de que precisamente a nosotros nos gobiernan con mentiras. Con mentiras nos han venido gobernando y sentirse uno engañado duele, duele, porque uno por eso comencé hablando del engaño, porque cuando uno se siente engañado en su fe, cuando uno se siente engañado en su creencia, cuando uno se siente manipulado, eso genera un dolor. Y hay un remanente, y no estoy hablando del ministerio remanente, sino estoy hablando de nosotros como iglesia y como remanente esparcidos por todas las naciones. Hay un remanente que no traga entero. Hay un remanente que se encuentra lastimado, que andan por allí porque de una o de otra manera se sintieron engañados en su fe. Y más cuando nosotros como ministros no podemos darle respuesta a los hermanos, y teniendo en cuenta que hoy en día la ciencia y el conocimiento están aumentando, ¿qué vamos a decirles nosotros a los hermanos? ¿Con qué les vamos a salir nosotros a la iglesia que en estos momentos tiene la ciencia y el conocimiento a un clic? Hoy en día todos pueden ser científicos, porque hoy en día a un clic, a un deslizamiento de tu dedo, tú puedes encontrar conocimientos en cuanto a todas las ciencias, en cuanto a las artes, en cuanto a la historia, y que a nosotros nos manipularon desde nuestra propia historia. Nomás para poner un ejemplo, a nosotros como pueblos latinos, a nosotros como pueblos de este continente americano, la historia que a nosotros nos contaron, la historia que a nosotros nos enseñaron fue una historia contada por el que ganó la guerra. ¿Quiénes ganaron la guerra? Fueron los españoles y los ingleses contra los indígenas que habitaban en estas tierras, y ellos fueron los que nos contaron a nosotros la historia. Una historia amañada, una historia manipulada, una historia alterada. Y tú me puedes decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con las escrituras? Mucho, mis amados hermanos, porque si nosotros creemos más en las ciencias de la serpiente, en las mentiras de la serpiente, en la historia adulterada y manipulada de la serpiente, vamos a crecer en medio de engaño, en medio de engaños, que a nosotros nos engañaron desde la creación. Por eso es el énfasis en las escrituras, y nos vamos a dar cuenta leyendo las escrituras por qué el Señor quiso que tuviésemos un Génesis y que se nos contara la historia desde el punto de vista de un Génesis. ¿Por qué el Señor quiso que Juan hablara desde el principio de la creación? Porque el Señor quiso que el apóstol Pablo hablara desde la creación, diciendo, desde la creación hemos sido testigos del poder del Creador. Y cuando yo volteo a mirar y veo que a mí me criaron con una manera y una forma de creación muy diferente a la que dice las escrituras. Y esos han sido engaños de la serpiente para mantenernos a nosotros bajo esos engaños. Entonces, cuando nosotros nos vamos a las escrituras y nos vamos a dar cuenta que en las mismas escrituras intencionalmente nos dejaron ciertos baches que nos incompletan a nosotros el cuadro completo para poder comprender los tiempos en los que nos encontramos. Entonces, por ello es necesario complementar el estudio, por ello es necesario complementar la información que la misma serpiente se encargó de ocultar y de manipular, de adulterar el alimento con el que a nosotros nos alimentaron.
Y cada uno de nosotros tenemos dentro de nosotros al Espíritu del Eterno que nos ayuda, que nos guía para que podamos nosotros encontrar la verdad, porque la verdad es la que a nosotros nos va a hacer libres. Por ello es que tomamos en cuenta el poder escudriñar el libro de Enoc para poder complementar la historia que no tenemos complementada, esa parte que nos hace falta para comprender cómo es que la serpiente tiene engañadas a todas las naciones y cómo es que han operado. Y si nosotros desconocemos lo que pasó en la era prediluviana, en la era diluviana, pues ¿cómo vamos a comprender este presente y las cosas que se van a empezar a dar, que se han venido manifestando y que se han venido dando? Miren, amados hermanos, va a llegar un momento donde no se va a poder más ocultar la forma de la tierra y la élite va a tener que decirle al mundo entero cuál es la verdad del cosmos, cuál es la verdad en cuanto a las manipulaciones con las cuales nos han engañado. A nosotros nos hicieron creer que habíamos ido a la luna, a nosotros nos hacen creer como raza humana, como raza humana, nos hacen creer que nosotros estamos a millones y millones y millones de años luz del Sol y que el Sol es la estrella más pequeña de todo el universo. Con eso nos programaron a nosotros cuando las escrituras no lo dicen así. Las escrituras dicen que el sol es la lumbrera mayor. Eso dicen las escrituras. Mientras que la ciencia de la serpiente dice que el sol es la lumbrera, la estrella más pequeña de la bóveda celeste. La estrella más pequeña es la que el Señor dice que es la más grande. Y entonces va a haber un conflicto en nuestra mente. Miren, amados, yo conozco hermanos, ministros con los que nos hemos sentado a dialogar de estos asuntos y se crea un choque fuerte porque uno se siente engañado. ¿Cómo así que a mí toda la vida me estuvieron diciendo y yo creí y me hicieron creer en la ciencia de la serpiente? ¿Y en qué momento yo me dejé envolver? ¿Tú sabes cómo envuelve una serpiente a su presa? Cómo con esa lengua bípeda la presa queda atrofiada y esa lengua y el movimiento de la lengua y el serpentear de ella termina embobando a la presa hasta que coge, ¡paf!, se la comió. Así hace el enemigo. Seduce con su lengua, seduce con sus mentiras, seduce con sus engaños. Y si nosotros no conocemos bien la historia, si nosotros desconocemos nuestro génesis, si nosotros desconocemos el mundo espiritual, el gobierno de la serpiente en esta tierra y su sistema de mentiras y de engaños, pues vamos a ser iguales al resto. Engañados, incluso teniendo la verdad de frente, teniendo las escrituras de frente y nosotros quedamos lenos. Entonces, me disculpan por la pequeña introducción, capítulo número 9 del libro de Enoc, para poder seguir comprendiendo lo que pasó allá y lo que está pasando en estos momentos y cómo es que ellos tienen todo este sistema gobernado y el plan que ellos tienen para nuevamente levantarse en armas contra nuestro Creador, contra nuestro Señor. Dice el capítulo 9 del libro de Enoc, verso número 1. Estamos leyendo el libro de los vigilantes. Porque hay, incluso este libro lo adquirí del Seminario Internacional Teológico Bautista. Este libro, que es el libro de los vigilantes, dice el capítulo número 9, verso número 1. Entonces Miguel, Sariel, Rafael y Gabriel observaron la tierra desde el santuario de los cielos y vieron mucha sangre derramada sobre la tierra
y estaba toda llena de la injusticia y de la violencia que se cometía sobre ella. Recordemos, esto es antes del diluvio. Estamos hablando de que la maldad de todo lo que se dio acá en la tierra, las mezclas de razas, las mezclas de especies, que a nosotros no nos van a contar en los 66 libros que nosotros tenemos, pero vete tú y háblate con un judío y háblate con un rabino, háblate y contáctate con incluso con los etíopes que tienen más antigüedad y habla con ellos y ellos te van a decir, sí, claro, los animales, entre comillas, mitológicos, claro que existieron y claro que han existido. Y es que hay muchas cosas que nosotros de verdad ignoramos de las esferas celestes. Y dícese que la maldad de aquel entonces, la perversión y la corrupción de todo lo que pasó, llegó hasta las esferas celestiales a donde se encontraban los arcángeles. Y ellos vieron todo lo que estaba pasando en la tierra. Ellos se dieron cuenta de todo lo que se estaba dando acá en la tierra, precisamente por todos esos desórdenes que hubo allá cuando los hijos del Eterno se juntaron con las hijas de los hombres. Y es más, en el capítulo número 6 del libro del Génesis, cuando dice que pasó todo ello, dice que el Eterno dijo, no contenderá mi espíritu con el del hombre. Y fue cuando el Señor tomó la decisión de limpiar la tierra y de inundarla. Entonces, ahí es cuando viene y sube toda esta maldad, toda esta injusticia, todo lo que está pasando sube ante los arcángeles, Miguel, Sariel, Rafael y Gabriel. Y dice el verso número 2, considerando esto, los cuatro fueron y se dijeron, el grito y el lamento por la destrucción de los hijos de la tierra sube hasta las puertas del cielo. O sea, ya ante ellos subió tanta maldad y todo lo que estaba pasando, que es lo mismo que está pasando en estos días, porque recordemos la profecía de nuestro maestro, que nosotros vamos a vivir los últimos tiempos, van a ser igual a los tiempos en los cuales se encontraban en los tiempos de Noé, de Enoc, de Lamec. Dícese que subió hasta las puertas del cielo, subió la maldad, lo que estaba pasando, el grito, el sufrimiento, el dolor, que la humanidad era la que más estaba sufriendo, porque estos híbridos y estas razas que se dieron estaban consumiéndose a los humanos. Dice el verso número 3, y dijeron a los santos del cielo, es ahora a vosotros a quienes las almas de los hijos de los hombres suplican diciendo, llevad nuestra causa ante el Altísimo, nuestra destrucción ante la gloria majestuosa y ante el Señor de todos los señores en cuanto a majestad. Que esto son cadenas de intercesión. Y no hemos parado las cadenas de intercesión. Todavía se sigue. ¿O quiénes son los que están delante de la presencia del Señor? ¿Ustedes saben qué pasaría en la tierra donde no estuviese la iglesia? Dándole testimonio al mundo entero e intercediendo ante las naciones enteras. Que hay alguien que está intercediendo por mí y yo estoy intercediendo por otro y estas cadenas no se han quebrado. Siguen vigentes hasta nuestros días. Porque pueda que fulano de tal esté más corrompido y haciendo la maldad, pero perdido en su pernicia y en su pecado. Pero hay una madre doblando sus rodillas. Señor, misericordia de mi hijo, Señor, piedad de mi hija, Señor, misericordia de mi vecino, Señor, piedad con mi nación, Padre, por favor, ten misericordia.
Las cadenas de intercesión las estamos viendo, siempre han existido y aún seguirán mientras que haya luz en esta tierra, mientras que la iglesia esté en pie, mientras que el pueblo del Eterno esté aquí diciendo, haciendo presencia y diciendo, hey, aquí estamos todavía. Así haya mucha oscuridad, aquí hay luz en medio de las tinieblas. Y aquí fue exactamente lo mismo. Entonces viene y sube el clamor delante de los celestiales, allá en las bóvedas celestes, y ellos son los que tienen que llevar esto delante de la presencia del Creador. Eso es lo que nos va a narrar el capítulo 9 del libro de Enoc. Verso número 4. Y Rafael, Miguel, Sariel y Gabriel dijeron al Señor del mundo: tú eres nuestro gran Señor, el Señor del mundo, el Dios de los dioses, el Señor de los señores, el Rey de los reyes. Los cielos son el trono de tu gloria por todas las generaciones que existen desde siempre. Toda la tierra es el escabel de ti para siempre. Y tu nombre es grande, es santo, es bendito por toda la eternidad. Eres tú a quien todo lo crea, eres tú quien todo lo ha creado, y en ti reside el poder sobre todas las cosas. Todo es descubierto en toda su todo es descubierto en toda su desnudez delante de ti. Tú lo ves todo y nada se puede esconder de ti. Verso 6. Tú has visto lo que ha hecho Hazael, cómo ha enseñado toda injusticia sobre la tierra y revelado los secretos eternos que se cumplen en los cielos. Y lo que han enseñado a los humanos, Shemiasa, al que tú habías dado la facultad de gobernar sobre sus compañeros. Ellos han ido hacia las hijas de los hombres y se han acostado con ellas y se han profanado a sí mismos, descubriéndoles todo pecado. Luego, estas mujeres han parido en el mundo gigantes, por lo que la tierra se ha llenado de sangre e injusticia. Y ahora mira las almas de los que han muerto, gritan y se lamentan hasta las puertas del cielo, y su gemido ha subido, y no puede cesar debido a la injusticia que se comete en la tierra. Pero tú, que conoces todas estas cosas antes de que sucedan, tú sabes aquello, tú los toleras y no dices qué debemos hacer al observar esto. Uy, esto es tremendo, mis amados hermanos, porque es que precisamente es como los arcángeles. Estamos hablando de los arcángeles, no estamos hablando de ángeles. Los arcángeles y los principales arcángeles que están viendo todo esto de igual manera, con todo el poder que ellos puedan tener, que incluso tienen más poder que los caídos. Ellos van delante del Creador y dicen: Señor, tú sabías que en todo tu conocimiento, tú sabías que algo así podía pasar y que está pasando y no nos dices nada. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ante las cosas que están viendo y toda esta corrupción que está elevándose en delante de nosotros? Y así le puede pasar y nos puede pasar a muchos de nosotros. Cuando nos sentimos impotentes, cuando nos sentimos ¿cómo le hacemos con esto, Señor? Mira lo que está pasando, esto y esto. Quizás cuando nosotros vamos a quejarnos delante del Señor y decir: Señor, tú sabías que esto iba a pasar y no evitaste la situación. Hubieras podido evitar las cosas y no lo evitaste. Y esos mismos planteamientos que nosotros en algún momento hemos tenido, también lo tuvieron los arcángeles. Porque ellos no entendían
hasta dónde habían llegado las situaciones y cómo es que el Señor había permitido todo esto. Y miren, amados, esto es como cuando nosotros, quizás en algún momento tú te lo hayas planteado, del por qué el Señor permite las injusticias, por qué el Señor permite que haya hambre en África, por qué el Señor permite las inundaciones ahorita, porque el Señor permite que inocentes mueran, porque el Señor no hace algo, porque el Señor sí sabía que el enemigo, que los ángeles iban a caer y que el enemigo iba a robarse, iba a empezar a engañar a las naciones, iba a ver cómo nos iba a atacar a nosotros, y el Señor no hizo nada y se quedó así cruzado de brazos. ¿Cuántos no han perdido su fe por este tipo de preguntas y de planteamientos? Porque sencillamente no pueden entender el por qué pasan cosas malas a personas buenas, el por qué era una creación tan buena, porque el Señor dijo cuando terminó cada una de las cosas de crearlos, y dijo Dios, esto es bueno. Todo lo que cree es bueno. Y si todo fue bueno, entonces, ¿qué pasó con la maldad? ¿Por qué se permitió la maldad? Miren, amados hermanos, es precisamente la ovejita número 100, la ovejita descarriada, porque nosotros somos el ejemplo a todo lo creado, que nosotros, la mente de nosotros no nos da para llegar a comprender todo lo que pertenece con la creación del Eterno. Escasamente medio comprendemos las cosas terrenales. Dijo el maestro, ¿tú quieres que yo te hable de las cosas espirituales y no eres capaz de comprender las cosas terrenales? Tal cual nos pasa, mis amados. A veces queremos comprender todo lo que está allá en la gloria, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, en el séptimo, en el octavo cielo, pero ni siquiera podemos comprender lo que hay de la bóveda celeste para abajo. Y mis amados, dice el Señor en las Escrituras que se descarrió una ovejita. Y el buen pastor dejó sus 99 ovejas para venir a salvar y a rescatar la oveja que se le había perdido. Y nosotros somos el ejemplo a todo lo creado de a dónde nos puede llevar a nosotros la rebeldía, la desobediencia. Que el Eterno es un Dios de orden. Y cuando rompemos el orden de la creación, estamos condenados a sufrir las consecuencias. Hace muchos años, en la expansión de esta ciudad en la que yo vivo, empezaron a construir encima de los humedales. Acá en Bogotá antes fue una laguna, pero una laguna gigantescamente grande. Y la laguna la empezaron a secar para poder habitar acá y convertir estas tierras en lo que hoy en día es la capital de una nación. Y en el afán del expandirse y del construir, construyeron sobre los humedales de acá de este lugar. Los empezaron a rellenar con escombros, con material de construcción, con tierra, con piedra, con materiales, y empezaron a tapar los humedales y a empezar a invadir toda esa parte. Hace aproximadamente en el 2018, 2017, 2018, antes del 2019, los jóvenes empezaron a protestar y a hacer campamentos en las regiones verdes para que las constructoras no siguieran avanzando. Y la consigna era, y lo que se estaba diciendo y por lo que se estaba protestando en aquel momento, que mi padre me dio la oportunidad de acompañar a esos jóvenes y de comprender un poco la situación. Ellos decían que si seguían construyendo sobre los humedales,
iba a llegar el momento donde Bogotá se iba a volver a inundar, porque al construir sobre los humedales son como esponjas que van absorbiendo el agua. Y cuando tú le quitas el delicado equilibrio de los ecosistemas, tú tienes que vivir las consecuencias de dañar ese delicado ecosistema, ese equilibrio que hay en toda la fauna y la naturaleza, como el Eterno lo creó. Cuando tú alteras el orden creado, cuando tú alteras el orden de la creación, tarde o temprano, eso se va a volcar en contra de uno mismo. Si tú vives en un lugar donde todo está desordenado, llega un momento donde tú te tropiezas con todo lo que está ahí, donde tú te enredas, donde no encuentras tus cosas, porque el mismo desorden te va a afectar a ti. El mismo caos va a terminar afectándote a ti. Hoy en día, en la semana pasada y lo que va a transcurrir de esta semana y los próximos meses y años, les toca a los gobiernos reconocer, ya reconocieron que cometieron un error grande al haber construido en los humedales, porque ahora la ciudad se está inundando. Ahora estamos viendo cómo la cantidad de agua que cae en esta región del planeta, al haberle quitado los humedales, al haberle quitado su fauna, al haber irrumpido en ese equilibrio del ecosistema, está afectando precisamente a las mismas personas que viven acá, y ahora estamos llenos de agua, y donde lleguen a haber unas 4 jornadas de lluvia como las que hubo este fin de semana, ¿a dónde van a parar? Lo que pasó en España se hubiese podido evitar también. Hubo un campesino que les dijo: miren, esto va a pasar si ustedes siguen haciendo las cosas mal y no tomando en cuenta el orden de la naturaleza. Vamos a sufrir el castigo de una inundación y va a pasar eso y eso. Otro de los tantos locos más. No le prestaron atención. ¿Cuántos muertos ya se van sumando entre Valencia y Barcelona que a nosotros no nos van a decir los medios masivos de desinformación? Si ya van por más de 400 o 500 muertos y todos supuestamente cifras oficiales como que entre 100 o 200 personas, no fue mucho. Vayan y miren las redes sociales, lo que no publican los medios masivos de desinformación, y literalmente, es que son los ríos se convirtieron en cementerios. ¿Cuánta gente desaparecida? ¿Cuánta gente no murió allá por romper los delicados equilibrios que el Creador creó y diseñó? Y eso fue exactamente lo que pasó acá en la tierra a nivel general. Cuando los caídos, desde la serpiente antigua y todos ellos, tomaron la decisión de engañar a la humanidad y de romper el orden creacionista. Por eso el Señor en el capítulo 1 del Génesis dijo: cada semilla con su propia especie, no mezclen las especies, no se mezclan. Para eso cada árbol va a dar su propia semilla, y cada macho de cada especie portará una semilla para sí mismo conservar una línea, una especie. No hagan mezclas. Lo vuelve y lo repite el Señor en Levítico: no mezclen, no a los injertos. Si la mata es de naranja, déjela que sea de naranja, no le vaya a meter naranja para crear una mango naranja. Ya todo eso nosotros lo adulteramos, porque así nos corrompieron desde el comienzo. Y si nosotros no comprendemos esa situación, que vinieron y que manipularon, alteraron el orden de la creación, que como lo hablábamos en el Génesis cuando estábamos leyendo esa parte, que nuestro Dios no es ningún injusto.
Ay, no, es que él inundó y le dio por matar la vida de tantos inocentes, tan injusto el creador, no, ningún injusto. Él es un Dios de orden, Él es justo y Él se aguantó y Él aguantó y Él aguantó y aquí está pasando exactamente lo que nos narra el libro. Dice que los arcángeles, cuando ya subió toda la maldad delante de ellos, ellos fueron y se presentaron delante del Creador y le dijeron ellos al Creador: Señor, tú que sabes las cosas incluso desde antes que pasaran y permitiste que pasara esto y tras del hecho no nos dices a nosotros a ver qué hacemos, cómo actuamos. No se vayan a perder el capítulo 10, o sea, el próximo lunes con el favor del Señor vamos a escudriñar y a ver la respuesta del Eterno. ¿Cómo es que el Señor responde ante esta queja que le están llevando los arcángeles delante de él? De ver cómo la maldad subió hasta los cielos, de ver cómo la perversión, la abominación, es que fue, miren amados, fue abominable, como hoy en día está siendo abominable lo que estamos viendo. No, es que si nosotros hablamos de justicia, es que no es justo que se coman a los niños, no es justo que beban su sangre, no es justo que hagan todos esos rituales, no es justo ver cómo están avalando el aborto, a cuántos bebés no están matando, es que ya normalizamos todo esto. Nos vamos a quedar nosotros callados ante ver cómo a diario asesinan y asesinan y asesinan humanos en el vientre de sus madres. Eso no es, eso está muy mal, eso es una perversión, hermanos. ¿Ustedes saben qué hacen con todos esos fetos y con toda esa sangre? No es justo que hoy en día estemos como estamos. Antier, este fin de semana salió una canción, más 57 de los reggaetoneros colombianos, que uno escucha y uno dice: ¿cómo es posible que esto pueda ser lo que el mundo está consumiendo? Y todos aplaudiendo y sintiéndose felices y orgullosos, y están hablando de cómo las niñas desde los 14 años ya las empiezan a dar drogas y ya las empiezan a prostituir y ya se empiezan a vender sus propios cuerpos al mejor postor y al que mejor se mueva y al que más se vea chacho. Y ¿a dónde nosotros hemos llegado con las músicas? ¿A dónde hemos llegado nosotros con las imágenes que estamos viendo? Y nosotros como iglesia, ¿a dónde está la iglesia? ¿A dónde cómo estamos esparcidos, divididos y cada quien por su propio lado, haciendo su propio kiosco y su propio cambuche? ¿Cómo nos vamos a manifestar nosotros? Si medio uno habla y ya miran a ver cómo lo van a callar. Este es el tiempo de los días de Noé. Ahora vamos a ver el hibridaje entre máquina y humano. Vamos a ver cómo van a fusionar el barro con el hierro, como está en la profecía de Daniel, en la imagen que vio Nabucodonosor. El gobierno de la serpiente desde que fue oro hasta que va a llegar a la última etapa, barro mezclado con hierro, la máquina mezclada con el hombre. Miren, amados, eso para nosotros era ciencia ficción. Yo que fui un niño cuando vi por primera vez una película llamada Terminator, un robot con una especie de piel, y uno lo veía como humano, pero no era un humano, sino que era un robot. Eso era ciencia ficción, no era nada más que ciencia ficción. Hace 30 años eso era ciencia ficción, hermanos. Ya hoy en día no es ciencia ficción, no es ciencia ficción. Ya estamos viendo humanos
que su brazo parece un humanoide, pero ustedes lo abren y no, es una máquina con biopolímeros y yo no sé qué, y tejidos de yo no sé qué, si sé más, y imitan completamente la mano de un humano. Ya en esticos, si no alcanzo a salir ahorita, el próximo año, eso que para ellos no tienen mucho afán, ya sacaron el chip que le van a empezar a implementar a las personas que no pueden ver, a las personas que tienen determinados problemas en su desarrollo, y ya hay ciertos chips que lo van a instalar en la mente del humano para que el humano pueda empezar a reemplazar sus partes deficientes por partes que ya no van a dañarse. El humano queriendo buscar como la torre de Babel, la altura y la inmortalidad. Estamos en los días de Noé. Y si nosotros no comprendemos qué fue lo que pasó en los días de Noé y creemos que nosotros somos los chachos y que tenemos toda la tecnología y todo el conocimiento, y los que estaban mal eran esos, los analfabetas de atrás, el sol no lo vamos a poder tapar más con un dedo. Y a medida de que se vayan pasando los días, miren cómo lo vinimos hablando y anunciando, y no nos cansaremos de anunciarlo. Los días que vienen, amados hermanos, si la iglesia no está bien fundamentada, si la iglesia no tiene aceite en su lámpara, va a terminar siendo pasada por insensata y va a caminar por los mismos caminos de oscuridad por los que está ahorita la humanidad. Porque así nos encontramos. Exactamente en la misma oscuridad y perversión previa antes al diluvio, tal cual estamos previos antes de la llegada de nuestro Maestro. Que cuando nuestro Señor venga, nos encuentre a nosotros con buen aceite en la lámpara. Padre, yo te quiero dar muchas gracias por darnos la oportunidad de meditar en todo lo que pasó, Señor, lo que nos ocultaron, las evidencias que están saliendo a luz pública hoy en día, cómo todas estas tecnologías siempre han existido. Razón tenía tu ungido cuando dijo que no había nada nuevo debajo del cielo. Todo lo que hoy en día vemos como tecnologías y como el gran desarrollo de la humanidad, eso no es nuevo. Nuestros celulares no son nuevos, no son lo último. Todo lo que existe hoy en día debajo de este cielo ya existió antes. Permítenos asegurar nuestras vidas en ti, fortalecer nuestra relación contigo, conocer tu palabra, tus escrituras, tu verdad, Señor. Ayúdanos a apasionarnos por ti, por tu evangelio, por tu verdad, a tomarnos de las manos con nuestros hermanos y dejar tanta división, tanto pleito, tanta contienda, Señor. Pon esa necesidad en nosotros como ministros de tomarnos de las manos y orar por nuestras ovejitas, Señor, por nuestros hermanos, por nuestros consiervos. Ten piedad y misericordia de nosotros, Señor, que somos los que estamos viviendo en estas épocas y los que vamos a tener que ser testigos tuyos de tu llegada, de tu venida, anunciarte el camino como lo hizo Juan el Bautista, previo a tu llegada, amado Yeshua. Que nosotros podamos tener ese espíritu profético, ser sensibles a los tiempos, a las sazones, a lo que está pasando. Por favor, Señor, ser verdaderamente luz en medio de estas tinieblas. Y que tu nombre sea glorificado y exaltado desde lo más profundo de nuestro corazón, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros trabajos. Poder ser testimonios de ti.
gloria, honra y alabanza sean a ti por siempre y para siempre, amado Padre Celestial. Y gracias por ayudarnos a entender los tiempos y las sazones que tú tienes en tu voluntad para con nosotros. Bendito seas por siempre y para siempre en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Papá, te damos gracias. Amén y amén.